Ex y novio lastimaron a mi hija, empañaron la reputación de mis amigos y busco venganza. Para empezar, esto es un descarte, ya que no quiero que me ate. Además, abróchense el cinturón, este va a ser un viaje largo. Estos eventos tuvieron lugar durante varios años, espero que valga la pena leerlo. Voy a comenzar con los jugadores principales. Yo, mi ex esposa Pepper, objetivo de venganza número 1, su novio Steve, objetivo de venganza número 2, la ex esposa del novio María, copartícipe en la venganza, mi hija Sara y mi amigo Jason, cómplice de la venganza. Con ese conjunto, saquemos un poco de historia de fondo. Entonces, Pepper y yo tuvimos un matrimonio con muchos altibajos. Fue uno de esos en los que estaba locamente enamorado de ella, pero mirando hacia atrás, creo que ella estaba más interesada en el dinero y la conveniencia. Ella tuvo un hijo al que llamaremos Droga, porque era y sigue siendo un gran adicto a las drogas. Antes de casarnos y yo también tuve un hijo, el nombre no es importante, del que tuve la custodia total. Mientras estábamos casados tuvimos a Sara. Resistí el matrimonio tanto tiempo como pude, pero eventualmente, simplemente no pudimos mantenerlo unido. Nos separamos y debido a que viajaba un poco por trabajo y tenía la custodia de mi hijo, me mudé de regreso a mi ciudad natal a unos pocos estados de distancia para que mis padres pudieran ayudarme. Pero mantuve un apartamento en la ciudad en la que vivían Pepper y Sara para que yo pudiera seguir gastando como tanto tiempo con mi hija como pude. En este momento, le pedí a mi mejor amigo Jason, que es abogado y dueño de su propia firma, que hiciera un acuerdo de manutención infantil para nosotros. Es muy importante tener en cuenta que solo abordamos la manutención de los hijos, no tenía nada sobre la custodia o las visitas o cualquier otra cosa. Entonces, durante aproximadamente un año, así fue como funcionaría. Pasaría un mes con Sara mientras mis padres cuidaban de mi otro hijo y luego pasaría un mes con mi hijo. Casi exactamente un año después, ya no podía permitirme mantener dos hogares y Pepper quería regresar a su ciudad natal, que estaba en un estado diferente pero más cerca de donde yo vivía, así que renuncié al apartamento y ella se mudó. La nueva situación continuó durante un par de años más. Pepper y yo seguimos siendo amigos e incluso intentamos reconciliar la relación un par de veces, pero no funcionó. Todavía estaba profundamente enamorado de ella, pero no podíamos llegar a un acuerdo sobre cosas como dónde vivir y demás. Me obligué a tratar de seguir adelante y comencé a salir. Ella había estado saliendo básicamente desde el día después de que me mudé. Aunque todavía la amaba, nuestra relación se convirtió más en buenos amigos que en marido y mujer. Entonces, finalmente conoce a Steve. Nunca me dijeron mucho sobre Steve, aparte de que era un hacker ético certificado y eso es lo que hizo para trabajar, importante más adelante. Mientras estaban saliendo, ella me enviaba mensajes de texto sobre sus citas. Incluso me envió un mensaje de texto el día que tuvieron sexo juntos por primera vez. Steve y Pepper habían estado saliendo durante 6 meses cuando, de la nada, ella me dice que terminaron y se dio cuenta de que estaba locamente enamorada de mí. Ya que es a principios de verano, empaca algunas maletas y se dirige a mi estado. Iban a pasar el verano conmigo y ver si les gusta o no. Tuvimos un verano increíble. Todos los niños se llevan bien, a Drag incluso le encantaba estar aquí, así que hace oficial que volvimos a estar juntos y se mudan. Fuimos e inscribimos a mi hija en la escuela, incluso logramos incluirla en un equipo de porristas Pewi. Para el verano, hizo varios amigos y le encantaba estar aquí. Solo había un problema. Pepper todavía tenía un apartamento que tenía todos sus muebles y cosas en él. Me ofrecía subir con mi camión y ayudar a cargar todo, pero ella insistió en que ella y Drag pueden hacerlo. Como puedes adivinar, las cosas no salieron según lo planeado. Estuvo en casa durante unos 3 días cuando me informa que bajo ninguna circunstancia se mudará y que ella y Steve están enamorados y se mudarán juntos. Decir que estaba destruido era quedarse corto. No podía entender por qué lo había hecho. Lo peor fue que me dejó a mí darle a Sara las malas noticias. Cuando le dije, la mirada devastada en su rostro comenzó a convertir mis sentimientos de dolor en sentimientos de ira. Luego, Sara se derrumbó y comenzó a rogar que se quedara conmigo y comenzó a contarme los frijoles. Me contó cosas sobre cómo su madre se iba con Steve durante días y dejaba a Drag a cargo.
Tuvo que aprender a cocinar para sí misma a los 8 porque Drag gastaría el dinero en drogas y pasaría todo el tiempo drogada. Si no se dejaba a Drag a cargo, Pepper usaría a su sobrina criminal con múltiples condenas para vigilarla. También me contó sobre la primera vez que conoció a Steve. Él vino a su casa, básicamente dijo hola y él y su madre desaparecieron en el dormitorio y comenzaron a tener sexo ruidoso. Sarah estaba fuera de la puerta llorando y simplemente la ignoraron y continuaron. Así es como mi niña de 8 años aprendió sobre el sexo y todavía está en consejería tratando de recuperarse 7 años después. En este punto, mi ira se ha convertido en rabia. Inmediatamente le notifiqué a Pepper que no había forma de que Sarah regresara y que lucharía hasta la muerte para mantenerla fuera de esa situación. Pepper respondió consiguiendo una audiencia de emergencia en su estado para obligar a Sarah a regresar. Tuve que luchar, pero logré conseguir un abogado y gané fácilmente la audiencia, a la que Pepper llegó tarde y le dijo al juez que se debía a una discapacidad. El juez estuvo de acuerdo en que, dado que no había un acuerdo de custodia y con las inquietantes acusaciones que había reunido, lo mejor por ahora era que Sarah se quedara conmigo. Había ganado la primera batalla, pero duró poco. Una hora después de la audiencia, comencé a recibir toneladas de correos electrónicos y mensajes de texto de phishing, también recibí restablecimientos de contraseña y códigos MFA de mi banco, Facebook, Reddit y cualquier otra cuenta. Al día siguiente llama Jason. El sitio web, el correo electrónico y la cuenta telefónica de su bufete de abogados habían sido pirateados. Porque tuvo que revelar el truco a la corte y porque estaba trabajando en un caso de perfil medio en el momento en que el FBI se involucró. Decir que estaba furioso era quedarse corto. Estas dos personas me habían destruido, dañado a mi hija y empañado la reputación de mi amigo de toda la vida. Era hora de que lo pagaran y lo pagaran caro. Yo era un hombre en una misión. Pasé horas desenterrando toda la suciedad que pude sobre Steven y Pepper. Tuve mucha suerte con Pepper. Encontré publicaciones en redes sociales de ella bebiendo hasta tarde que se correlacionaban con tardanzas y días perdidos en la escuela para Sarah. Encontré toneladas de fotos de ella y 2 niños extraños haciendo actividades divertidas. Encontré vecinos que estaban dispuestos a testificar que Sarah tuvo que venir a pedir comida porque se quedó con la droga o con el delincuente. Sabía que podía enterrarla. Steve, por otro lado, había bloqueado todas sus cuentas. No pude encontrar nada de suciedad y me estaba volviendo loco. Entonces se me ocurrió probar LinkedIn. Valió la pena. No había mucho publicado, pero a través de su cuenta encontré la cuenta de María, su ex esposa. Me acerqué a ella y ella aceptó felizmente. María y yo nos hicimos amigas rápidamente. Odiaba a Pepper, por una buena razón, ya que ambos habían abandonado a sus hijos como mi hija, y no la quería cerca de sus hijos. Aprendí mucho para abreviar, María y Steve se habían divorciado recientemente. Como parte del acuerdo de custodia, Steve obtuvo la casa, el automóvil, la cuenta bancaria, los ahorros y una pensión alimenticia más baja de lo habitual. María había cambiado todo ese dinero para tener el control de los niños. Sabía que él era una escoria y lo único que le preocupaba era mantener a sus hijos a salvo. Tenían un acuerdo de custodia muy detallado con reglas que Steve debía seguir. Como parte de ese acuerdo, si Steve rompía alguna regla, entonces tenía que pagar y pagar muy caro. Tuvo que vender la casa y darle la mitad de todo. La manutención de su hijo también se duplicaría y Steve estaría arruinado financieramente. Steve tampoco la tenía bloqueada en las redes sociales y regularmente enviaba mensajes de texto alardeando de lo genial que era su vida sin ella. Muchos de esos textos tenían imágenes de Pepper en ellos. Comparamos notas, intercambiamos pruebas, ideamos un plan. Y ahora es el momento de la venganza. Primero, hablé con Jason, le hizo saber al investigador del FBI que yo también había tenido algunos intentos de piratería y creíamos que era la misma persona. El investigador llamó rápido. Le di toda la información que tenía y quién creía que lo estaba haciendo y me hizo una pregunta extraña. ¿Sé dónde trabajaba Steve? Pues sí, lo hice gracias a María. Así que aparentemente Steve no era tan bueno como hacker como pensaba. Ya habían rastreado el hackeo de Jason hasta un negocio.
El mismo negocio para el que trabajaba Steve. Tan pronto como terminé mi conversación con el FBI, llamé a su trabajo para presentar una denuncia. Le dije al gerente que alguien estaba tratando de piratearme y estaba seguro de que era Steve. Ellos, por supuesto, no se lo tomaron en serio porque no tenía pruebas. La semana siguiente fue un infierno absoluto para Steve y Pepper. A Pepper le entregaron los papeles del divorcio y a su abogado le entregaron todas las pruebas que yo había reunido. Mi abogado dijo que era la investigación más completa que jamás había visto. Tuve 40 tardanzas y 19 ausencias ligadas a noches de copas con Steve. Tenía pruebas contundentes de que abandonaron a mi hija durante días. María incluso me dio una foto que se tomó a las 2 de la madrugada la noche anterior a la audiencia de emergencia con Steve y Pepper bebiendo en un salón de tatuajes. A la misma audiencia llegó tarde y dijo que era por una discapacidad. Steve fue notificado de que había violado todo el acuerdo de custodia. María tenía fotos mías que demostraban que él estaba con Pepper las noches que los niños estaban con él y los dejaban solos. También tenía pruebas de que hubo contacto con Pepper que violó el acuerdo de custodia. La caída fue increíble de ver. Steve fue despedido, entre mi queja, otra queja más antigua de él pirateando, y el FBI apareció y no tuvieron más remedio que despedirlo. Evitó cualquier problema legal ya que el FBI nunca pudo relacionarlo directamente con él. Se corrió la voz de por qué fue despedido y nadie lo volvería a contratar en un trabajo de ti. Tuvo que vender la casa, liquidar todas las inversiones y cuentas bancarias y darle la mitad a María. La manutención de su hijo se mantuvo igual ya que ya no tenía una fuente de ingresos. Lo último que supe es que trabajaba en una tienda de comestibles. Entonces, en total, sus ingresos pasaron de 200.000 más al año a menos de 40.000, y el FBI apareciendo no tuvieron más remedio que despedirlo. Evitó cualquier problema legal ya que el FBI nunca pudo relacionarlo directamente con él. Se corrió la voz de por qué fue despedido y nadie lo volvería a contratar en un trabajo de ti. Tuvo que vender la casa, liquidar todas las inversiones y cuentas bancarias y darle la mitad a María. La manutención de su hijo se mantuvo igual ya que ya no tenía una fuente de ingresos. En cuanto a Pepper, el divorcio fue rápido y doloroso para ella. El juez falló a mi favor en todos los cargos. Tengo la custodia exclusiva y la toma de decisiones exclusiva. Se vio obligada a ir a terapia y ella y Drag solo pueden visitar a Sarah con un supervisor externo pagado por Pepper. Sarah está mucho mejor. Todavía necesita asesoramiento, pero le va bien en la escuela y tiene muchos amigos. Muy rara vez ve a su madre, pero está mucho mejor sin ella.